Comunicación entre procesadores. Introducción a la comunicación en los sistemas distribuidos. La diferencia más importante entre un sistema distribuido y un sistema de único procesador es la comunicación entre los procesos y en particular la comunicación entre los procesadores de los sistemas. En un sistema de un solo procesador, la comunicación supone implícitamente la existencia de la memoria compartida, la memoria que está siendo utilizada por el procesador. Por ejemplo, el problema de los productores y los consumidores, donde un proceso escribe en un buffer compartido y otro proceso lee de ese buffer, pero en la memoria que tiene acceso directamente. En un sistema distribuido no existe la memoria compartida y por ello toda la naturaleza de la comunicación entre procesos debe replantearse, debe de hacerse de una manera distinta. Los procesos para comunicarse deben apegarse a reglas conocidas como protocolos. Para los sistemas distribuidos en un área amplia, estos protocolos toman frecuentemente la forma de varias capas y cada capa tiene sus propias metas y reglas. Los mensajes se intercambian de diversas formas, existiendo muchas opciones de diseño al respecto. Una importante opción es la llamada a un procedimiento remoto, el RPC. También es importante considerar la posibilidad de comunicación entre grupos de procesos, no solo entre dos procesos. Puede ser varios procesos y algunos agrupados entre sí. Los protocolos con capas, todos los protocolos de comunicación con capas, debido a la ausencia de la memoria compartida como tal, todas las comunicaciones en los sistemas distribuidos se basan en la transferencia de mensajes. Cuando el procesador o el proceso A quiere comunicarse con el proceso B, construye un mensaje en su propio espacio de direcciones. Este ejecuta una llamada al sistema para que el sistema operativo busque el mensaje y lo envíe a través de la red hacia B, hacia lo que es el proceso B, que puede estar en este o en otro computador, a una distancia corta o una distancia muy lejana, pero entonces tiene que enviar ese mensaje para esa comunicación. Para evitar el caos, A y B deben coincidir en el significado de los bits que se envían. Tienen que tener los tramas estructurados de una manera conocida para ambos procesos, para ambos procesadores, para que puedan ser interpretados esos mensajes. Los puntos de acuerdo necesarios incluyen lo siguiente: ¿cuántos voltios hay que utilizar para un bit? Y cuántos para un bit 0 y cuántos para un bit 1. Esto es, cuando decimos 0 en los bits, no significa que el voltaje esté en 0, sino que está por debajo de un rango. Cuando decimos 1 en el bit, no significa que el voltaje esté en 5 o en 12, no, sino que está por encima de un rango. Imaginen ustedes que tenemos de 0 a 2.5 para decir que es un bit 0 y que tenemos de 2.5 a 5 para decir que es un bit 1. De esa manera podemos identificar por rango los bits ceros y los bits unos, y ese es el acuerdo al que tiene que llegar para el voltaje. ¿Cómo sabe el receptor cuál es el último bit del mensaje? Para esto se utiliza un bit en blanco, en 0, para indicar que hasta ahí termina el mensaje.
Cuando estamos trabajando por bits, pues la máquina lee los bits completos, ¿sí? De acuerdo a la greca que va recibiendo del voltaje que va recibiendo. Ya sea si es una señal binaria, ¿sí? Grecas cuadradas, o es una señal portadora, grecas analógicas que llevan inmerso la información en forma de bits. ¿Cómo puede detectar si un mensaje ha sido dañado o perdido? ¿Y qué debe hacer si lo descubre? Bueno, lo primero es descubrir si hay un error o no en esos bits. Para eso se utiliza precisamente lo que se conoce como bit de paridad. Si resulta que voy enviando bloques de 8 bits y 7 bits son de datos y un bit siempre está en 0, y de pronto descubre que hay un bit en 1, entonces quiere decir que hay errores y tiene que reportarlo inmediatamente. De esa manera puede decir la máquina que está recibiendo, o sea, el receptor puede informar al emisor que tuvo un error en la transmisión o que por lo menos él tuvo un error en la recepción de esos datos y tiene que retransmitirse el mensaje. ¿Qué longitud tienen los números? Bueno, son cadenas y otros elementos de datos. ¿Y cuál es la forma en que están representados? Depende. Si trabajamos, por ejemplo, con código ASCII, estamos trabajando con códigos alfanuméricos de 8 bits. Pero si trabajamos, en realidad trabajamos 7 bits de números más un bit de paridad. Pero si trabajamos con Unicode, estamos trabajando conjuntos para cada carácter, ¿sí? Porque pueden ser caracteres, vamos a decir, de dibujo, como los chinos, los árabes, o caracteres normales, como las letras que utilizamos en español o en inglés, o a caracteres especiales como letras invertidas y demás, como lo que se utiliza en ruso. Pero ahí ya necesitamos un código un poco mayor. Para eso utilizamos el Unicode, que trabaja 16 bits por carácter. La ISO, o Organización Internacional de Estándares, desarrolló un modelo de referencia que 1. Identifica en forma clara los distintos niveles. 2. Estandariza los nombres de los niveles. 3. Señala cuál nivel debe realizar cuál trabajo. Teniendo estos niveles, podemos ver aquí este modelo de comunicación, que es el modelo OSI, y que se estructura por 7 niveles. El nivel físico, que es el nivel que enlaza físicamente, vamos a decir, el cable de comunicación, que enlaza al emisor y al receptor. Máquina 1, máquina 2. Que puede ser emisor-receptor o inverso, es emisor-receptor. El segundo es el enlace de datos, que es el segundo nivel. Es precisamente donde se aplica el protocolo de enlace, en donde se logra la comunicación entre una máquina y la otra. El siguiente es el protocolo de red. Establece la red de comunicación para el envío o recepción de información. El cuarto nivel es el de transporte. Es el protocolo que le indica a la máquina que le dice cómo llevar a cabo el transporte del paquete o trama de datos. El siguiente es la interfaz, que genera la sesión de comunicación. El siguiente es la presentación, que es el protocolo que le dice a las aplicaciones que están recibiendo información de un emisor o que están enviando información a un receptor. Y por último, la aplicación, que es donde el paquete precisamente es recibido e interpretado para que pueda ser utilizado por el usuario, ya sea como emisor cuando envío información o como receptor cuando recibo información. El modelo OSI está diseñado para permitir la comunicación de los sistemas abiertos. Son aquellos preparados para comunicarse con cualquier otro sistema abierto mediante reglas o estándares de comunicación. Establecen el formato, contenido y significado de los mensajes recibidos y enviados.
De hecho, se lleva a cabo en las tarjetas de red una codificación para enviar mensajes y una decodificación para recibir los mensajes. Constituyen los protocolos que son los acuerdos en la forma en la que debe desarrollarse la comunicación. Así tenemos el mensaje. El mensaje tiene un encabezado de la capa de aplicación. Este tiene otro encabezado de la capa de presentación. Tiene el encabezado de la capa de sesión. Tiene el encabezado de la capa de transporte. Cada uno de ellos le va diciendo cómo se estructura el paquete, a quién va dirigido el paquete, ¿sí? El encabezado de red para la identificación de la comunicación y el encabezado de la capa en el enlace de datos para que pueda llevarse a cabo la comunicación en esto. En esta parte, en el extremo final, ¿sí?, está la capa de enlace de datos, igual que aquí, porque es precisamente la identificación entre este bit y este bit lo que permite ver si el mensaje está corrupto o no. Los bits que realmente aparecen en la red son estos, son los bits que identifican todas estas capas y además el mensaje, y este otro que también corresponde al enlace de datos, que es idéntico al enlace de datos, por ejemplo, si ponemos que el inicial, el final. Muy bien. De esta manera, esto es un mensaje típico de cómo aparecen los datos en la red. El modelo OSI distingue entre dos tipos generales de protocolos: los orientados hacia la conexión y los que son orientados hacia la no conexión, o que se conocen como sin conexión. Antes de intercambiar los datos y el emisor y el receptor, se establecen en forma explícita una conexión, o sea, se enlaza el emisor y el receptor a través de una línea de comunicación en la red, que puede ser una comunicación real o virtual, y ya con esto se tiene entonces establecida la comunicación. Probablemente se negocien el protocolo a utilizar, o sea, el emisor le indica al receptor cuál va a ser el protocolo de red que va a utilizar para la comunicación. Al finalizar, deben terminar la conexión. El teléfono, por ejemplo, es un sistema de comunicación orientado hacia la conexión. Para que yo pueda enviar un mensaje de voz, yo tengo que establecer primero la comunicación con el receptor para que me pueda escuchar. Si no, el mensaje se pierde, no habría ningún sentido en la comunicación. Los que son sin conexión, no es necesario la configuración de antemano. El emisor transmite el primer mensaje cuando está listo, y el depósito de una carta, vamos a decir, en un buzón, es una comunicación sin conexión. Vamos a suponer un correo electrónico. Yo envío un mensaje a través de un correo electrónico, pero lo va a recibir un servidor en la nube. Lo almacena hasta que el receptor es capaz de abrir su cuenta de correo electrónico y recibir esa información. Esa es una forma de comunicación sin conexión. Cuando yo estoy transmitiendo, como incluso esta presentación, para que puedan verla, si no estuviera almacenada en la nube, tendría que hacerse a través de una actividad online directa, una transmisión directa o en vivo, porque de otro modo no la podrían recibir a menos que estuviera almacenada en la nube. Y entonces, en el momento en que la almaceno en la nube o en la red o en alguna red social, entonces se transforma en un mensaje sin conexión, que no necesita estar activa la comunicación en ese momento para que después alguien pueda verlo, ¿sí? Eso ya sería entonces sin conexión. Cada capa proporciona una interfaz con la otra capa por encima de ella. La interfaz consiste de un conjunto de operaciones para definir el servicio que la capa está preparada para ofrecer a sus usuarios. El protocolo de la capa N utiliza la información de la capa N. Cada protocolo de capa se puede cambiar independientemente de los demás. Esto es de fundamental importancia y confiere gran flexibilidad al sistema de comunicaciones.
La colección de protocolos utilizados en un sistema particular se llama una suite de protocolos, que es un conjunto de protocolos o pila de protocolos. El modelo cliente-servidor. El modelo cliente-servidor, que es una arquitectura de comunicación en redes, tiene como idea fundamental la estructuración del sistema operativo como un grupo de procesos en cooperación llamados servidores, que ofrecen servicios a los usuarios. Un grupo de procesos de usuarios llamados clientes. El modelo cliente-servidor se basa en un protocolo de solicitud de una respuesta y es sencillo y sin conexión. No es complejo y orientado a las conexiones como el OSI o el TCP/IP. El cliente envía un mensaje de solicitud al servidor pidiendo cierto servicio. Y ese es el cliente-servidor. El servidor recibe ese mensaje, ejecuta el requerimiento del cliente, regresa los datos solicitados en un código de error si no pudo ejecutarlo, o un código de error más bien, si no pudo ejecutarlo correctamente. Si lo puede ejecutar, entonces regresa los datos solicitados. No se tiene que establecer una conexión sino hasta que ésta se utilice. A lo mejor si el mensaje dice, oye, necesito comunicarme contigo, entonces mando el mensaje y cuando el otro lo ve, ¿sí?, lo interpreta y entonces le dice, estoy disponible, y en ese momento se entabla la comunicación y se transforma en una comunicación con conexión. Antes es una comunicación sin conexión. La pila de protocolos es más corta y por lo tanto más eficiente. Si todas las máquinas fuesen idénticas, solo se necesitarían 3 niveles de protocolos. Pero como existen muchos tipos de comunicación de tarjetas de redes y de máquinas, entonces se ocupan más capas de comunicación. Si nosotros viéramos aquí, nada más utilizaríamos, por ejemplo, la capa de red, la capa de la solicitud que estaría del cliente al servidor o del servidor al cliente, y el núcleo que estaría estableciendo la comunicación. Pero sin embargo, se ocupa la capa física, el enlace de datos. Solamente utilizaríamos la solicitud-respuesta, que sería esta, ¿sí? Pero ya no tendríamos nosotros la necesidad de utilizar estas otras capas que estarían de sobra porque los dos equipos son idénticos. Cuando los equipos cambian, pues entonces se cambian, ¿sí? Se cambian las formas o protocolos de comunicación. Los niveles de protocolos necesarios en todas las máquinas serían entonces idénticos, porque no habría máquinas distintas, sino sería una comunicación directa. Para que un cliente pueda enviar un mensaje a un servidor, debe conocer la dirección del servidor. Un esquema de direccionamiento se basa en la dirección de la máquina destinataria del mensaje. Es el limitativo si en la máquina destinataria se ejecutan varios procesos, pues no se habría para cuál de ellos es el mensaje. Otro esquema de direccionamiento, ¿sí?, se basa en identificar los procesos destinatarios en vez de las máquinas. Elimina la ambigüedad acerca de quién es el receptor y presenta el problema de cómo identificar los procesos. Una solución es una nomenclatura que incluya la identificación de la máquina y el proceso del cual se va a llevar a cabo. No se necesitan coordenadas globales y pueden repetirse los nombres de los procesos en distintas máquinas. Esto sería la forma más básica de comunicación. También es
Es un espacio de direcciones grande y disperso. Por ejemplo, enteros, binarios de 64 bits. La probabilidad de que dos procesos elijan el mismo número es muy pequeña. Sería muy raro que tuviéramos dos números aleatorios de 64 bits y que fueran idénticos. Eso sería casi ilógico, ¿sí? O sea, imagínense, la probabilidad sería una en miles de millones. Entonces sí sería muy ilógico esa posibilidad. Existe el problema para el núcleo del emisor de saber que la máquina, al enviar el mensaje, ¿sí? Primero, en una red pequeña, en una red LAN, el emisor puede transmitir un paquete especial de localización con la dirección del proceso de destino, del proceso del destinatario. Por otro lado, este paquete de transmisión sería recibido por todas las máquinas de la red. Todos los núcleos verifican si la dirección es la suya. Si lo es, entonces regresa un mensaje diciendo, bueno, si estoy aquí, soy yo, está identificado el destino, y con eso quitaríamos el problema. El núcleo emisor utiliza esa dirección y la captura para evitar a posteriori una nueva búsqueda del servidor. Es un esquema transparente, pero la transmisión provoca una carga adicional en el sistema. Esto es, el procesador tiene que ocuparse de este tipo de actividades. Por eso es que se busca liberar al procesador de la mayoría de las actividades de manejo de memoria y de comunicaciones, y por eso se agregan tarjetas de red para que hagan ese trabajo. Se puede evitar con una máquina adicional para la asociación de los nombres, para la asociación del servicio, por ejemplo, los nombres de servicio, el DNS, lo que conocemos como servidor de nombres de dominio, las direcciones de las máquinas, ¿sí? Al utilizar este sistema, entonces, se hace referencia a los procesos de los servidores mediante cadenas en código ASCII, como les mencionaba, cuando estamos hablando de caracteres de 8 bits o de 7 bits y un bit de identificación a paridad, y que son los que aparecen en los programas. No se referencian números binarios de máquinas o de procesos. Al ejecutarse un cliente que intente utilizar un servidor, bueno, entonces ya se puede establecer, por un lado, en su primer intento envía una solicitud al servidor especial de asociaciones, el servidor de nombres de dominio. Los identifica, lo asocia y lo asocia con la dirección que le corresponde. Le solicita el número de máquinas donde en ese momento se le localiza al servidor, y coincidiendo la dirección del servidor se le envía la solicitud del servicio requerido. En el caso de que los mensajes compuestos por varios paquetes, el reconocimiento pueda ser por paquete individual, ante la pérdida de un paquete solo retransmite ese paquete, requiere más paquetes en la red por el mensaje completo. La recuperación es compleja ante la pérdida de un paquete y requiere menos paquetes en la red, que sería la forma de comunicación. Ahora, los principales tipos de paquetes son los siguientes: los de requerimiento, los de solicitud, de cliente-servidor, de cliente, el cliente desea servicio, los de respuesta, los paquetes de tipo REP, de servidor al cliente, la respuesta del servidor al cliente, los ACK, que corresponde al reconocimiento de cualquiera de ellos a algún otro,
el paquete anterior que ha llegado. Entonces, los tres tipos de paquetes que podemos encontrar en la comunicación de red es el REC, que es de solicitud, el REP, que es de respuesta, y el ACK, que es el de reconocimiento. Ahora, también tenemos el AYA, ¿sí? Que es cuando se encuentra, dice, estás vivo, o sea, está buscando al cliente para que verifique si el servidor se ha descompuesto o si sigue activo. El IA, que es una respuesta indicando que sí, estoy activo, estoy en servicio, del servidor al cliente, es el servidor y no se ha descompuesto, está funcionando. El TA, que es el intenta de nuevo, o sea, cuando tenemos una falta de comunicación, entonces marca un TA para intentar de nuevo la comunicación y va del servidor al cliente y el servidor no tiene espacio. El AU, que es una dirección desconocida del servidor al cliente y ningún proceso utiliza esta dirección. Así tenemos entonces, por ejemplo, una solicitud respuesta directa sin reconocimiento es un requerimiento con una respuesta, con las formas de comunicación cliente-servidor. El otro es el reconocimiento de cada mensaje individual, que es el reconocimiento ACK, respuesta ACK. El ACK es el que hace el reconocimiento del cliente, el reconocimiento del servidor. La respuesta actual como reconocimiento, el requerimiento, la respuesta y el reconocimiento del cliente, o sea, cuando recibe la respuesta del servidor o identifica, más bien este es cuando recibe la confirmación de que el servidor está activo y entonces recibe la respuesta sabiendo que es del servidor. La verificación de un cliente respecto de si el servidor está activo. Para esto hace un requerimiento el cliente, el servidor reconoce al cliente, manda el aviso indicando que sí, que está correcto. El cliente, o sea, manda el reconocimiento, el servidor manda el reconocimiento al cliente, el cliente contesta que sí está activo, el servidor también dice sí estoy activo y entonces se hace el reconocimiento y se envía la respuesta y se hace el reconocimiento por parte del cliente. Que son los tipos de comunicación para todos los detalles que se analizaron anteriormente. La llamada a un procedimiento remoto o RPC permite a los programas que llamasen a procedimientos localizados en otras máquinas. Cuando un proceso en la máquina A llama a un procedimiento en la máquina B, el proceso que realiza la llamada se suspende. La ejecución de los procedimientos se realiza en B. La información se puede transportar de un lado a otro mediante los parámetros y puede regresar en el resultado del procedimiento. El programador no se preocupa, vamos a decir, de una transferencia de mensaje o de la, vamos a decir, entrada-salida de los datos. A este método se le denomina llamada de procedimiento remoto. El procedimiento que hace la llamada y el que recibe se ejecutan en máquinas diferentes, es decir, que utilizan espacios de direcciones distintos. Operaciones básicas de las llamadas a procedimientos remotos, de los RPC. Una llamada convencional a un procedimiento remoto, es decir, en una sola máquina, funciona de la siguiente manera. Sea count igual a read fd buff nbytes, donde fd es un entero, el buff es un arreglo de caracteres y nbytes es otro entero. El programa llamador busca el parámetro en la pila. El procedimiento llamado desde el programa llamador se carga en la memoria. Después de que read termina, o sea, después de leer estos datos, termina su ejecución, entonces coloca el valor de regreso
en un registro, el registro count precisamente, y elimina la dirección de regreso, ya no es necesaria. Transfiere de nuevo el control a quien hizo la llamada, liberando ese recurso. Quien hizo la llamada elimina los parámetros de la pila, que es el fd buff in byte, y regresa a su estado original. Y esto nos permite estar creando y liberando llamadas o utilizando recursos y liberando los recursos del sistema. Esto es de cuando hacemos la forma local. Esto quiere decir que la pila antes de la llamada, pues tenemos aquí libre la memoria con las variables locales desde el programa principal, por ejemplo main. Después en las variables locales se carga las tres variables que tenemos nbytes, buff y fd. Esto nos da una dirección de retorno hacia las variables locales y hace la lectura de estos datos. Termina de hacer la lectura, la pila mientras el procedimiento es llamado está activo, pero cuando termina de hacer la lectura, pues hace la asignación al procedimiento que la llamó, que es el count, y entonces libera los recursos porque ya no ocupa nada de estos recursos para que estén utilizados en memoria. Y eso hace, esto funciona en las llamadas a los procedimientos locales. ¿Sí? Los parámetros pueden llamarse por valor o por referencia. Si yo llamo parámetros por valor, quiere decir que estoy transfiriendo datos específicos. ¿Sí? Datos que los conozco, por ejemplo, un 20, un 5, un 100, datos con valores específicos. Mientras que si yo no sé cuál es el contenido de una variable, entonces lo que voy a hacer es pasar una referencia. Le voy a decir al sistema, lee la dirección F500 y ahí vas a encontrar un dato. Entonces sería un paso de un valor por referencia. Se copia a la pila para el procedimiento que recibe la llamada y es solo una variable local ya inicializada. El procedimiento podría modificarla sin que esto afecte el valor de la variable original en el procedimiento que hizo la llamada. O sea, yo puedo dejar el dato, por ejemplo, voy a leer FB y lo voy a asignar a count. Bueno, pues entonces leo FB, no modifico ese FB, ¿sí? Y lo guardo, lo asigno a count. Pues voy a modificar count, pero FB sigue conservando su valor. Un parámetro por referencia es un apuntador. ¿Sí? Esto es un apuntador, es un localizador de una variable en memoria. Es decir, la dirección de la variable en la memoria, no el valor de la variable como tal, sino la dirección de ese valor. En el ejemplo anterior, por ejemplo, podría ser válido para C. El segundo parámetro es un parámetro con referencia y es un arreglo. Si el procedimiento que recibe la llamada utiliza el parámetro por referencia para almacenar algo en el arreglo, entonces modifica el arreglo en el procedimiento que hizo la llamada o puede guardarlo en otra área. La idea es que una llamada a un procedimiento remoto RPC se parezca lo más posible a una llamada local. La RPC o llamada procedimiento remoto debe de ser transparente, o sea que el usuario no se dé cuenta ni siquiera que está haciendo esa llamada lejos, sino que pareciera que el usuario está trabajando en la misma computadora. El procedimiento que hace la llamada no debe ser consciente de que el procedimiento llamado se ejecuta en una máquina distinta a la que está. Si READ es un procedimiento remoto, entonces se ejecuta en una máquina de un servidor lejano y se coloca en la biblioteca de versión distinta de READ llamada stub del cliente, o sea, en la llamada local. No coloca los parámetros en registros y le pide al núcleo que le proporcione los datos.
coloca los parámetros en un mensaje y le pide al núcleo, pero del servidor, que le proporcione esos datos, pero a través de mensajes. Después de la llamada send, que sería el envío al servidor, el stub del cliente llama a receive para que reciba esos datos y se coloca y se bloquea hasta que regrese la respuesta. Cuando el mensaje llega al servidor, el núcleo lo transfiere a un stub del servidor. Generalmente el stub del servidor ya habrá llamado a receive y estará bloqueado esperando que llegue el mensaje del servidor para guardarlo en el cliente. Desempaca los parámetros del mensaje y llama al procedimiento del servidor de la manera convencional normal. Para el servidor es como si estuviera en una llamada directa del cliente, ¿sí? y lleva a cabo el trabajo como si estuviera haciéndolo localmente y regresa el resultado a quien realizó la llamada, o sea, al cliente, en forma usual. El stub del servidor recupera el control luego de la llamada y empaca el resultado en un mensaje. Este mensaje llama al send, que es el que envía hacia el cliente de regreso, para regresar al cliente. La llamada la recibe y espera al siguiente mensaje. Cuando el mensaje regresa a la máquina cliente, el núcleo ve que está dirigido al proceso cliente. El mensaje se copia en el buffer de espera del cliente. El proceso cliente elimina el bloqueo. El stub del cliente, que es la pila, vamos a decir, examina el mensaje, lo desempaca el resultado, lo copia a quien hizo la llamada y le regresa de la manera usual. Cuando el proceso que hizo la llamada obtiene el control luego de la llamada read, entonces dispone los datos, ignora que el trabajo se realizó de manera remota y con esto ha tenido acceso a los servicios remotos mediante llamadas comunes a procedimientos locales. Resumiendo, se puede indicar los siguientes pasos como una llamada a un procedimiento remoto. El procedimiento cliente llama al stub del cliente de la manera usual. El stub del cliente construye un mensaje y hace el señalamiento al núcleo. El núcleo envía el mensaje al núcleo remoto, o sea, al núcleo del servidor. El núcleo remoto, o sea, el núcleo del servidor, proporciona el mensaje al stub del servidor. El stub del servidor desempaca los parámetros y la llamada y llama al servidor. El servidor realiza el trabajo y regresa el resultado al stub del servidor. El stub del servidor empaca el resultado en un mensaje y hace un señalamiento al núcleo. El núcleo remoto, el núcleo del servidor, envía el mensaje al núcleo del cliente. El núcleo del cliente da el mensaje al stub del cliente y el stub del cliente desempaca el resultado y regresa el control al cliente. Y esto sería precisamente las llamadas a procedimientos remotos, pasando ya sea por los parámetros que pueden ser por valor o por referencia, no importa cuál sea, porque se van a estar buscando en la memoria correspondiente, ya sea del cliente o del servidor. La transferencia de los parámetros en llamadas a procedimientos remotos. El empacamiento de parámetros en un mensaje se llama ordenamiento de parámetros. El mensaje también contiene el nombre o número del procedimiento por llamar. El servidor podría soportar varias llamadas y se tiene que indicar cuál de ellas se necesita. Cuando el mensaje llega al servidor, el resguardo o stub lo examina para ver cuál procedimiento necesita, lleva a cabo la llamada apropiada. La llamada real del resguardo del servidor es similar a la llamada original del cliente, excepto en los parámetros, en que los parámetros son las variables inicializadas a partir del mensaje recibido
en vez de ser las constantes que podría estar enviando. Entonces, aquí tenemos este resguardo, esta pila, vamos a decir, en donde se guarda la información. Y tenemos el cliente, el núcleo del cliente, el núcleo del servidor, que son los que se encargan de establecer esta comunicación para enviar información y recibir los resultados del cliente. Por ejemplo, aquí el cliente solicita que se haga una suma de los números 4 y 7. Y se manda la pila diciendo suma 4, 7. Esto se manda a través del núcleo por medio del stub, de la comunicación de red hasta el servidor. El servidor recibe la instrucción sum 47, ejecuta un procedimiento que dice sum IJ, esto es sum 47, es en números enteros, y dice return i más j. Entonces aquí hace la operación y la regresa al cliente, al núcleo. El núcleo regresa el mensaje con el resultado i más j y lo regresa acá y es interpretado por el cliente. Los protocolos a procedimientos remotos o RPC se debe elegir entre un protocolo orientado a la conexión o un protocolo sin conexión. En los protocolos orientados a la conexión se establece una conexión entre cliente y servidor. Todo el tráfico en ambas direcciones utiliza esa conexión. Se maneja a un nivel inferior mediante el software que soporta la conexión. Es muy útil para redes de área amplia y extendida WAN. Es desventajoso, vamos a decir, en redes de área local, LAN, por la pérdida de desempeño que significaría procesar software adicional para aprovechar las ventajas de no perder los paquetes. Esto difícilmente se precisa en las redes LAN. Difícilmente se presenta más que se precisa. O sea, la pérdida de información en redes LAN como que no es tan... O sea, pues es directa la comunicación, entonces no debe de darse todo este proceso de verificación. Muchos sistemas distribuidos de área geográfica reducida utilizan protocolos sin conexión. Esto es, ponen en una pila la información y luego que ya se hace la comunicación, entonces ya tienen la información correspondiente. Muy bien. Ahora, con respecto al protocolo, otra opción importante es utilizar un protocolo estándar de propósito general o algunos específicos para RPC. La utilización de protocolos estándar como el IP o el UDP integrado a IP poseen las siguientes ventajas. El protocolo ya fue diseñado, lo que ahorra trabajo. Se dispone de muchas implementaciones, lo que también ahorra trabajo. Los paquetes IP se pueden enviar y recibir por casi todos los sistemas Unix. Los paquetes IP y UDP se pueden transmitir en muchas de las redes existentes. Hasta aquí esta presentación.